Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más comunicados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. En este tiempo andamos todos con los celulares, en la pantalla sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos, en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos a todos y gracias por estar del otro lado a nuestro primer programa de este proyecto de comunicación que hemos dado en llamar Casi Radio. Acá de este lado del micrófono, Martín Solsona, acompañado de mis compañeras. Alejandra, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Ale. Y del otro lado, Lorena, buenas noches a todos y a todas. bueno, esto es un primer intento de un primer programa de intentar colaborar y de profundizar y de ayudar en lo que tenga que ver con la discusión de asuntos de lo que hemos llamado que tengan que ver con nuestro devenir social. Somos parte del colectivo Más Igualdad, esto es uno de nuestros tantos proyectos. Y en primer lugar, y antes de seguir con la presentación del programa, queremos agradecer a Andrés Rizzo, que nos prestó, nos regaló, no nos regaló la canción, pero nos la prestó para usarla, así que es un poco como un regalo. Muchas gracias, Andrés. En algún momento ya lo vamos a tener acá entrevistando. Indefectiblemente es el primer compromiso que vamos a tener asumido. La canción se llama Conectados, por si la quieren buscar por ahí. Y Ale, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es el colectivo Más Igualdad? Bueno, el colectivo Más Igualdad somos compañeros y compañeras que nos juntamos buscando promover, es un espacio de promoción, de debate de ideas. Nosotros empezamos hace ya unos cuantos años con la idea de hacer charlas informativas sobre distintos temas y bueno, en principio se empezó a hacer presenciales. Luego, con el tema de la pandemia, pasamos al Zoom y hicimos bastante durante todo 2020, 2021, una serie de charlas de distintos temas, invitando gente y que la gente podía participar, porque sobre todo es un espacio de participación, es abierto, también los invitamos a todos a que participen. Luego les vamos a pasar los diferentes, la página, las redes sociales. Y bueno, se hizo estas charlas invitando gente para informar sobre el tema, pero sobre todo gente que se sumaba al Zoom para hacer preguntas, para informarse, para incluso dar ideas. Bueno, y en eso, y ahora tuvimos el proyecto que empezó en 2021 de un programa por streaming en Caras y Caretas, en el canal de Caras y Caretas, que se llama Último Bondi. Los invitamos también a verlo. Se transmite los martes a las 9 de la noche, a las 21 horas, por Caras y Caretas TV. Así que ahí estamos en YouTube con ese otro proyecto también. Y los invitamos, si quieren saber más sobre nuestro colectivo, a que nos sigan por nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Colectivo Más Igualdad, en Twitter Más_Igualdad y en YouTube como Más Igualdad. Bueno, vamos a tener que arrancar con la parte formal del programa. Las noticias. Las noticias. ¿Qué sucedió esta semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Bueno, hoy tenemos ni más ni menos que la asunción del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Algunos dicen que es el presidente más joven del mundo. No tengo el dato para compararlo. No pondría las manos en el fuego, pero es un presidente joven. No pongo las manos en el fuego porque donde lo leí, no sé, no era algo que pudiéramos confirmarlo. Pero porque ustedes confían en los medios. Un poquito. Yo leí en una noticia que decía que era el presidente más joven del mundo en este momento.
Bueno, y Gabriel Boric llega acompañado por quienes lideraron junto a él las protestas universitarias de 2011. Y hoy quien le pasó la banda presidencial fue nada más y nada menos que el presidente de aquel 2011 contra quienes ellos protestaban por una educación gratuita. Así que bueno, un cambio que genera muchas expectativas en Chile. Veremos cómo sigue después de lo que fueron las protestas del 2019. Hay una asamblea constituyente en marcha y bueno, mucha expectativa de lo que pueda pasar en Chile después de tantos años de constitución pinochetista y demás. Bueno, ¿con qué seguimos? Y con el ministro del Interior, El personaje de la semana, ¿le podemos decir? ¿El personaje de la semana? ¿Decís? Bueno, no sé. Para mí está ahí, mano a mano con Graciela Bianchi. Tenemos una noticia. Heber dice que ha habido un abuso policial. Lo cierto es que no fue un abuso policial. Según defensores de oficio, hubo 85 denuncias sobre abuso policial al 24 de noviembre de 2021, sin contar claramente los casos que no se denuncian o porque no hay cámaras o por alguna otra razón. El ministro también dice que esto pasó siempre, que no es la LUC. Entonces, ¿por qué hay tantas denuncias que antes no había? Parece ser que ya no son solo casos aislados, como dicen. Como leí por ahí un comentario en Twitter, tendríamos que andar todos con una cámara de celular prendida o con una GoPro. También manifestó que no es justo que se generalice la situación que han hecho unos pocos. Tenemos 27.000 policías y hay 85 casos de abuso policial, que no son siempre por parte de los mismos oficiales, claramente. En 27.000 policías, 85 casos de abuso, sin contar los de este año, para mí no se tratan de unos pocos casos. Además expresó que vincularlo al referéndum le parece mal. Y lo cierto es que se lo vincula a la LUC porque es la que le da la potestad a la policía para actuar con total impunidad. Sí, Heber saliendo un poco al respaldo de la policía en el marco de una discusión por el referéndum del 27 de marzo por la derogación de la ley de urgente consideración, que entre otras cosas tiene arriba de la mesa, bueno, cuál es el papel o qué genera esto, digamos, entre lo que tiene que ver con el relacionamiento de la policía y la sociedad civil, un poco la discusión que hay arriba de la mesa. También salió un comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay donde repudiaban cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas. Esto tiene que ver con declaraciones de Heber sobre un hecho que está en la justicia, donde se denuncia abuso de parte de policías a jóvenes también. Bueno, y no solo salieron los magistrados, también salió la oposición, que va a comunicar algunas medidas el próximo lunes. Acerca del ministro Heber. Bueno, y hablando también del referéndum por la ley de urgente consideración, está un poco en pugna o en discusión lo que tiene que ver con lo que va a ser la cadena por el sí y por el no. Se critica desde el comando del sí que el vocero de campaña del no a la derogación de la LUC sea el presidente de la República y que aparte esté manifestando que en lugar de hacer una cadena haría una conferencia de prensa. Sí, una conferencia de prensa que, a ver, tiene todo el tiempo para hablar que quiera y además tiene una prensa que le va a preguntar y él va a poder responder y sin embargo en una cadena nacional. En una cadena nacional sí, hay minutos pautados. Y eso pasaría para quienes van a hablar por el sí y no van a tener tampoco nadie que les repregunte. Claro, porque ya de por sí salió en la prensa también que unas gráficas de los minutos que tienen, de lo que lleva la campaña por el no y lo que lleva la campaña por el sí, que es bastante menos. Entonces esto se agregaría a eso de que además van a hacer una conferencia. La conferencia pueden hacerle preguntas, puede demorar lo que él quiera, no tiene un límite. La cadena tiene un límite de tiempo. Sí, se acentúa un poco lo que es la disparidad, tal vez, entre las dos campañas. Sin contar con que la conferencia la hace el presidente del presidente desde su investidura de la República, y todo lo demás. Sí, exacto. Claramente no es lo mismo una conferencia de prensa convocada desde la presidencia de la República que la que puedan convocar el comando de campaña
por un referéndum formado por un conjunto de organizaciones sociales y sindicatos. Es claro que estamos ante un blindaje mediático, ¿no? Bueno, sí, salió un artículo del Observatorio de Medios de la Facultad de Información y Comunicación donde mostraban la disparidad en la cobertura de los distintos medios, algunos de prensa escritos, otros canales de televisión y demás, acerca de cuánto espacio le brindaban a personajes vinculados a la campaña de la Ley de Urgente Consideración que estaban por el no y por el sí, y se observaba una disparidad grande. Era mucho mayor la cobertura a la que le brindaban a las personas que estaban por el no, pero más allá de eso, creo que a mí lo que más me llamó la atención era la falta de referencia a lo que tenía que ver con el contenido concreto de la ley. Es decir, la gran mayoría de los artículos y de las noticias tenían que ver con declaraciones, pero digamos lo que tiene que ver con la rigurosidad de la información brilló por su ausencia. Sí, hay poca consulta de expertos en el tema, dice el informe del observatorio. Así que bueno, un poco con el contexto de siempre de los medios de comunicación y un poco su falta de rigurosidad a la que nos tienen acostumbrados últimamente, de la misma manera se comportan con la Ley de Urgente Consideración. Tal cual. Y bueno, y ahora pasando un poco, ya metiéndonos en el próximo bloque, en realidad no es el próximo bloque, pero bueno, vamos metiéndonos en el tema del próximo bloque, siendo que esta es la semana estuvo el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, y teníamos una noticia que habíamos visto sobre femicidios en 2021, que nos llamaba un poco la atención, pero esto no lo terminamos de averiguar, capaz que lo preguntamos en la entrevista del próximo bloque, que hay un 28% en Montevideo y un 72% en el interior. Sí, salió un informe donde comparaba lo que era la evolución de los femicidios en los últimos años. Lamentablemente no se puede constatar ningún tipo de baja. En principio había una tendencia a la baja relativamente leve y bueno, la proyección de este año no sería igual, pero una cosa que sí que llamaba la atención, capaz que lo podemos conversar en el próximo bloque, tiene que ver con esto que señalaba Alejandra, de las diferencias entre lo que pasa en el interior y lo que pasa en Montevideo. Es decir, tenemos la población del Uruguay partida al medio entre Montevideo y el interior, pero sin embargo acá encontramos una disparidad que no se corresponde con la población, o sea que tal vez tenga que ver con algún otro asunto. Al respecto teníamos por ahí un texto para compartir. En realidad esto sobre la noticia que salió estos días, bueno, de que se encontraron en la casa de un hombre los restos de Ailén, se llama, una muchacha, y en todos los informativos decían que bueno, había otra persona, que no era solo los restos de ella, a la cual nombraban como, bueno, esqueleto, resto, pero una mujer en situación de calle, una mujer de 34 años, pero todos los titulares y los informativos la nombran así. En estos días, entre ayer y hoy, ha circulado una publicación de Facebook de alguien que la conocía y que está circulando por WhatsApp, le ha llegado a varias personas, sobre quién era la persona que encontraron. Porque no era solo un número, no era solo una mujer que vivía en situación de calle, sino que tenía una historia, ¿no? Esta persona tenía una historia de vida. Y bueno, y nos podemos ir al cierre del bloque leyendo un pedacito de lo que contaba sobre su historia esta persona que lo conocía. Decía, la Saracho, como la conocíamos, era de las tantas mujeres que entraba y salía de la cárcel. Consumidora de pasta base, siempre contaba cómo su madre la había abandonado desde muy chica y su padre la había criado juntando basura, Dañina para ella por su consumo, no sé cuántos años tendría, tal vez unos 34, eso sí lo nombraron en el informativo. Allá por el 2019, su padre había fallecido y no tenía familiares. Por eso, en cierto modo, cada vez que caía presa se alegraba por tener un lugar donde dormir y la comida 2 veces por día. Me acuerdo con la naturalidad con la que contaba cómo había sido violada y abusada en todos estos años por un chasqui, por un lugar donde dormir, y siempre sonriente con un profundo dolor escondido, imposible de no crear empatía con una mujer que sufrió tanto. La última vez que la vi en la calle, arruinada por la pasta base, sucia, caminando a toda velocidad, estampada del que tiene esta adicción, me miró y me dijo, hola Yala, y siguió con su paso.
con su tranquilo, dice, pero suponemos un paso. La Saracho fue el esqueleto que encontraron dentro de una heladera, en el mismo lugar donde encontraron a la niña Ailén. Nada más me quería darle una historia simple, lo que decíamos hoy, ¿no? Pero una historia a ese nombre que solo aparece como persona en situación de calle. Tal vez si hubiese parado a preguntarle si precisaba que la llevara a algún lugar, hoy estaría viva. Bueno, esa es lo que piensa esa persona, pero que él por lo menos dio una mostró una cara visión de que las personas no son solo una persona o dos personas en situaciones de calle, sino que hay toda una historia atrás de ellos. Sí, una persona de carne y hueso con una historia, como bien decíamos, y las cosas tienen sus causas, tienen sus consecuencias y tienen su contexto, y está bueno no ignorarlo, ¿verdad? Bueno, vamos al otro bloque. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala. Como adelantábamos en el bloque anterior, el pasado martes 8 de marzo se volvió a celebrar un nuevo Día Internacional de la Mujer. En el marco de este, colectivos, organizaciones, mujeres y disidencias volvieron a marchar por 18 de julio, reivindicando derechos, denunciando desigualdades y violencia de género. Este año, además, se volvió a descentralizar la marcha en diferentes barrios de Montevideo, herencia que dejó un 2021 de pandemia. Por supuesto, en el interior del país también hubo diferentes puntos de encuentros para marchar y manifestarse. Según cuenta La Diaria, en Maldonado, marchas con la magnitud que tuvo la del pasado martes no son tan usuales. En Colonia, las mujeres marcharon y desarrollaron diferentes expresiones artísticas contra la discriminación y la violencia. En Rocha, mujeres y disidencias salieron a la calle con la consigna Somos Marea. A pesar de los pronósticos de poca adhesión a marchar, por desencuentros entre el PIT-CNT y algunos colectivos feministas, cuando la Central Obrera decretó un paro general de 24 horas, el mismo día en el que las mujeres son las protagonistas y las que alzan la voz, la imagen que dejó este 8 de marzo fue la de miles de mujeres tomando las calles. Que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar. El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. ¿Por qué se eligió ese día? El 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. El capítulo más brutal, sin embargo, de la lucha por los derechos de la mujer se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York, donde murió un total de 123 mujeres. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. Las trabajadoras no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de la salida. Una práctica habitual entonces para evitar robo. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas. Multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una... Ese informe que hacía Lore, así empezábamos otro bloque con una entrevista. Esta entrevista que vamos a hacer hoy, estamos acá con Sonia Acosta y Carolina Spillman. ¿Lo dije bien? Sí, esta vez me salió bien. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo están? Son activistas feministas. Ellas también sindicalistas de la Comité. Y bueno, y hoy, pensando en que esta semana estaba el 8 de marzo, nos parecía bueno hacer una entrevista con estas características. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto acompañarlos en este primer programa. Así que bueno, nada, vamos arriba y que bienvenidos sean todos los espacios de reflexión que podamos meter para romper este cerco mediático que hay en los medios hegemónicos de comunicación. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, teníamos una primera pregunta para empezar, para romper el hielo. ¿Cómo nació su vínculo con el feminismo y con el movimiento feminista?
¿Arranco yo? Dale, bueno. Primero que nada agradecerles la invitación. Estoy un poco nerviosa porque no acostumbro a hacer radio por lo general. Pero bueno, el Nosotros vínculo... tampoco, no te preocupes. El vínculo con el movimiento en realidad en mi caso se dio como a muy temprana edad. Cuando uno empieza a ver las inequidades, ¿no? Las diferencias que tiene desde con los hermanos, ¿no? Hasta después cuando arrancás en el mundo laboral y ves determinadas cuestiones que te hacen darte cuenta que sos feminista y que querés luchar por ese cambio en los lugares donde te encontrás y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Decía, ¿no? Me remonto al tiempo de cuando era niña, por ejemplo, de que de repente mi viejo enseñó a mi hermano a manejar y a mí no. O sea, ya desde ahí es como, ¿no? Empezás a darte cuenta de todas esas desigualdades que si bien, no te afectan de una forma tan trágica, ¿no? Porque después uno aprende a manejar en la vida, pero es como esas pequeñas cosas, como que levantás la mesa vos y tus hermanos no. Bueno, creo que desde ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que hay cuestiones que no están tan buenas, ¿no? Y para darte cuenta que querés cambiar ese montón de cosas. Y el feminismo es eso, ¿no? Es querer cambiarlo todo. Complicado, pero real. A mí no me pasó tan así porque vivía en una casa con una fuerte presencia femenina. Mi madre era una matriarca ahí zarpada. Entonces ahí hacíamos todo, ¿no? Mis hermanos fueron... Su primera afeitada fue una depilación de bigote que le hizo mi madre con cera, así que imagínense. Y mi acercamiento más al feminismo remonta más con la militancia política, partidaria. Cuando empiezo a militar es como que dentro del Frente Amplio encuentro, serias dificultades para aceptar, digamos, ese mundo masculino que de alguna manera arrollaba un poco a las feminidades que estábamos en los espacios. Y ahí empezamos como... a intercambiar y a construir y problematizar algunas situaciones que te incomodaban o que te generaban algunas cuestiones. Y y ahí empezás a llegar a textos, a lecturas, a debates, a películas, a libros, ahí. Claro. Creo que lo más importante, yo quería acotar algo, ¿no? Cuando empecé a trabajar, lo primero que hago es afiliarme al sindicato. Fue lo primero que hice cuando tenía 18 añitos. Y ahí fue cuando me di cuenta que habían voces habilitadas que casi nunca eran de mujeres, ¿no? Y entonces también, desde ahí, también me pareció importante empezar a cambiar algunas cosas, ¿no? A hablar uno también, que tanto cuesta. Para nosotras siempre cuesta el doble pararse frente a una asamblea a hablar. Sí. Parece que las voces habilitadas siempre son otras. Y por ahí fue como también, creo que ahí fue donde empecé a militar fuertemente, ¿no? En el movimiento sindical en sí. De eso ya hace muchos años, aunque mi militancia sindical fuerte es de hace 10 años a esta parte, tengo 39 años. Pero... Y del interior profundo, Carolina. Sí, soy del interior profundo, soy de Cerro Largo. De Cerro Largo. Ya que hablaban del interior, porque veníamos hablando un poco en el bloque anterior, haciendo alguna punta al respecto. Yo creo que cualquiera que tenga un poquito de memoria no tiene la menor duda que la preponderancia o algunas cuestiones han cambiado de 15 años para acá. No vamos a decir aspectos estructurales sobre la sociedad, pero sí la conciencia sobre una problemática que existe. Y hay cosas que hoy en día, digamos que ya no se pueden hacer o no están bien vistas, por lo menos otras prácticas que en otro tiempo sí. Lo que me gustaría saber, una cosa que me intrigaba un poco leyendo una noticia sobre la disparidad entre algunos aspectos entre el interior y Montevideo, tiene que ver con que Uruguay tiene distribuida su población, la mitad de Montevideo y la mitad del interior. Sin embargo, en algunas cuestiones parece esas mitades no se reparten igual. Por ejemplo, estábamos dando
la noticia de la cantidad de femicidios que había habido el año pasado en Montevideo del Interior, y hay una disparidad abrumadora entre la cantidad de femicidios en el interior de Montevideo. O sea, se concentran en el interior. ¿Cómo se vive desde el movimiento feminista, digamos, esa disparidad que supongo que tendrá algo que ver también y se reflejará en cómo funciona, cómo crece y cómo evoluciona el movimiento feminista en las culturas? No sé si es que son aspectos culturales del interior, si eso se vivencia desde el punto de vista de las organizaciones. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Sí, yo no tengo tanta información, datos, digamos, ni del Ministerio del Interior, ni nada como para manejarlo. Seguramente haya compañeras un poco más formadas en eso. Sí me animo como a aventurar que puede tener que ver mucho con el nivel de denuncia, ¿no? O sea, seguramente en Montevideo el acceso a la información circule de una manera que permita que las mujeres denuncien más las situaciones y no que existan más casos en el interior que en Montevideo. Simplemente se denuncian más en Montevideo y en el interior son cosas más solapadas. También hay una cuestión de culturas y de sociedades más conservadoras, que me da la sensación que puede surgir por ahí esa diferencia, pero lo que decía, seguramente existan datos de por qué existe esa disparidad de la medición, digamos, ¿no? Sí, y yo creo también que hay que ver bien con lupa la cuestión de dónde denunciás en el interior, ¿no? Las comisarías en el interior, o sea, no tenés casi, o sea, salvo en las capitales departamentales, en las ciudades chicas del interior no tenés una comisaría capacitada, o sea, con de mujer, ¿cómo se llaman? Con perspectiva de género, pero tienen un nombre de Sí, la comisaría. especializadas, sí, comisarías no tenés, ¿tá? Y muchas veces en los pueblos chicos, o sea, es una vergüenza ir a denunciar la violencia de género. ¿Tá? Y eso tiene que ver también con que ser feminista en un pueblo del interior es ser una loca. ¿Tá? Vos vas a ver de repente en algunos pueblos, en una marcha del 8M son 10 compañeras que van por la calle con un cartelito. Entonces eso también, o sea, no tenés como acá que tenés las comunas en los municipios, bueno, la difusión de dónde tenés que ir a denunciar cuando estás pasando por esa situación. Bueno, toda la contención que tenés acá, ¿no? Por ejemplo, yo decía, desde lo sindical, por ejemplo, todos los sindicatos tienen comisiones de género, ¿tá? Donde tenemos algunas compañeras que están capacitadas para acompañar compañeras, trabajadoras, ¿tá? Que están sufriendo de ese tipo de violencia. O sea, tenemos otra información que de repente no se maneja en el interior. Y eso vos decís que influye en este porcentaje, en estos porcentajes que decían. Para mí sí, y para mí hay mucha denuncia que no se hace también. Claro, que no hay denuncias. Claro. Y por eso llegan al extremo, porque en realidad también en los pueblos, me imagino que no soy de interior, soy de Montevideo, pero me imagino que en pueblos más chicos es más difícil pasar, o sea, hacer la denuncia, que todos sepan que sos vos, que no sé, me imagino que esas cosas deben influir en la cabeza de una para... Pasaba en un pueblo que no era el mío, pero era un pueblo de compañeros que conozco de ahí, que una compañera fue a hacer una denuncia por violencia y al rato fue al supermercado y estaba el policía contando su situación en el supermercado. Claro, por eso digo que o sea, es mucho más difícil hacer una denuncia en esos lugares. complejo. Y capaz que tiene que ver con el porcentaje. Y también bueno. Puede tener que ver con la importancia que le han dado los diferentes gobiernos, ¿no? Al movimiento feminista en las agendas. Sí, ¿no? Ahí me parece que evidentemente estamos viviendo una época de retroceso en materia de derechos y entre ellos de políticas públicas dirigidas y específicas para atender las situaciones de violencia de género. Entonces eso repercute, me parece, también en la calidad de lo que llega al ciudadano y a la ciudadana, ¿no? Entonces me parece que es cierto que durante 15 años de los gobiernos frente amplistas hubo un avance enorme, no suficiente, pero me parece que evidentemente el recorte que existe hoy en las políticas públicas va a impactar en la realidad de las mujeres y obviamente mucho más en las mujeres del interior. Y siendo el feminismo un movimiento por la igualdad, ¿hay lugar ahí para un feminismo capitalista?
Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque esa me encantaba. Yo creo que nosotras, bueno, con Carolina militamos en un espacio que se llama la Comité Feminista de Frente Amplia. No venimos acá por la comité porque es algo que me olvidé en la presentación de decir, sí, que vienen a título individual. Venimos a título individual, como para tener también libertad además de opinión. Pero sin embargo en este tema es algo ampliamente discutido. Nosotras creemos en un feminismo, que el feminismo es la lucha contra todas las formas de opresión, y evidentemente si ese famoso feminismo liberal no existe. Por lo menos nosotras no lo entendemos así. No sé, el feminismo es un proyecto, un movimiento político de izquierda. Y si bien es cierto que hay mujeres que luchan contra la desigualdad de género, no concebimos el feminismo desde ese lugar, porque entendemos que uno tiene que luchar también contra la opresión de clase, de raza, la opresión territorial, ¿no? De vivir en territorios diferentes. No es lo mismo nacer en el Marconi que nacer en Punta Carretas. Y bueno, me parece que también es por ahí. Nosotros o sea que no concebimos un feminismo capitalista, porque hay que luchar contra un sistema desigual. Entonces, podemos decir que hay lugar para los hombres en el movimiento feminista, ¿o no? ¿Querés que conteste yo? Si querés. Bueno, no, yo lo que entiendo un poco es que si bien las protagonistas del feminismo somos las mujeres, me parece que es imposible cambiarlo todo sin ellos también, ¿no? Entiendo que su lugar es distinto al nuestro, tiene que ser, me parece que tiene que estar cuando de repente tengo un amigo violento y bueno, y no callarme, o tengo un amigo que acosa y no callarse, y me parece muy importante ese papel que tienen que jugar los varones, ¿tá? Porque sí, si queremos cambiarlo todo, no puede ser sin ellos, ¿no? Salvo que, o sea, no se me ocurre que no estén. Porque también tenemos que nosotras criar varones que estén, bueno, que sean mejores criados de lo que fueron nuestros antepasados, ¿no? Con toda esa impronta patriarcal que bueno, que tenemos que tratar de romper. Sí, a veces se genera confusión ahí cuando uno lee consignas tipo muerte al macho, ¿no? Los hombres piensan que las feministas vamos a salir a matar por ahí al varón, y en realidad lo que queremos es romper con la figura de las masculinidades hegemónicas, esa figura que sobrecarga a los hombres también, ¿no? De determinados mandatos. Por ejemplo, no llorar, por ejemplo, el ser duro, el tener que responder sexualmente ante toda situación y ante cualquier mujer, y yo qué sé, en fin. Y creo que lo que viene a traer este tiempo, digamos, el tiempo que vivimos, que para mí es sumamente atractivo, es que los hombres están moviéndose de esos lugares, tratando de construir nuevas formas de la masculinidad, y creo que eso aporta a la construcción de una sociedad mejor, ¿no? Claro, el cambio lo tenemos que hacer en toda la sociedad, ¿no? Sí, el cambio hay que hacerlo en toda la sociedad. Y hablando de esto que decía Sonia, teníamos otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes de las denuncias o escraches a varones en las redes sociales? ¿La quieren contestar ahora o nos tomamos 2 minutos y volvemos después de la tanda? La dejamos ahí picando, es una pregunta interesante. Tremenda pregunta. Golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Una pregunta muy interesante, las dejamos pensando para volver ahora. Pero tengo otras partes de esta pregunta, porque Marto me cortó ahí para salir para dejarlas pensando. Y un poco de suspenso. Le habíamos preguntado qué piensan de las denuncias de scratches a varones en las redes sociales, pero además piensan que hay otros ámbitos que sean más efectivos donde realizar esas denuncias. ¿Piensan que agota algún recurso o le quita credibilidad a la lucha feminista, a los scratches? Y de lo que suelen decirse silencios selectivos con respecto a ciertos denunciados. Es todo sobre redes, pero varias preguntitas ahí que tienen varias puntas, o sea que... Capaz que primero que nada, capaz que decirles el proceso también que vivimos como feministas, también de que no tenemos como una posición acabada, digamos, respecto al tema de los scratches. Esto de la famosa cultura de la cancelación, ¿no? Me parece que en realidad estamos en una etapa de reflexión también, nosotras discutiéndolo. En algunos momentos sentís que está bien, o sea, no todo es denunciable judicialmente. Hay situaciones que son violencia simbólica o que son violencia política, situaciones que son a veces difíciles de contrastar con un hecho, no sé cómo decirlo, pero con algo comprobable, digamos. Hay cuestiones que se dan en el ámbito de la intimidad también. Entonces hay muchas veces que esta justicia, que también es patriarcal, digamos, porque está permeada por el sistema, digamos, es difícil que esa justicia le dé respuesta desde un lugar feminista a las mujeres que hacen denuncias. Muchas veces no hay denuncias y sí hay scratch. Claro, justamente, me parece que es por eso. A veces, por eso habría que diferenciar también. No todas las situaciones son iguales, en realidad. No podemos comparar una situación de piropo y de acoso callejero con una situación de abuso o de violación. Son cosas que son diferentes, pero también, además, no siempre las mujeres deciden ir a exponerse, porque también es una exposición personal ir a hacer una denuncia, sobre todo también teniendo en cuenta las repercusiones que después eso tiene en la vida de cada persona. Una ¿no? denuncia penal, decís. Una denuncia así judicial. Bueno, pero es mucho más exposición una denuncia por las redes. A veces son denuncias anónimas. Sí, la mayoría por ejemplo, las redes son anónimas. Yo pregunto, una denuncia anónima si no hay denuncia penal. Pero dice, pero la persona es escrachada. Y es como, sí, lo que se busca en esos casos, yo entiendo que es una herramienta, ¿ah? No voy a poner en tela de juicio si está bien o mal. Entiendo que es una herramienta que busca que la persona utiliza en ese momento, y lo que busca ahí es, en realidad, como un escrache social, ¿no? Es afectar al otro. Busca la condena social. Claro. Pero ¿cómo sabemos ahí si realmente la persona que es escrachada, o sea, es real lo que se está acusando? ¿Cómo sabemos los demás? Yo creo que ahí los límites son como un poco complejos, son muy finitos, ¿no? Hay situaciones, hay algunas situaciones públicas que han sucedido últimamente que nos hacen también volver a pensar esas cosas, ¿no? La pregunta tiene como varios puntos, pero uh-huh. Pero en realidad yo creo que hay situaciones que el límite es muy finito. O sea, creo que el límite está en que la mujer dice que no en una situación, ¿no? Cuando una mujer dice que no, y bueno, es lo mismo que lo diga cuando está metida en la cama con la persona con la que se va a acostar a que lo diga antes, y es un no.
Es lo mismo una persona que está alcoholizada y que tiene capacidad para decidir o no tiene capacidad para decidir. No, en eso estamos de acuerdo. Entonces el tema, podríamos decir, es que no hay una ley específica tal vez para juzgar a una persona porque... Lo que pasa es que la ley la hacemos las sociedades, digamos, los seres humanos, y estamos todos atravesados por el mismo sistema, digamos, machista. Claro, entonces, una ley la ley no necesariamente da garantías a las mujeres. Sí es cierto que se ha trabajado para que la ley cada vez, o la ley no, o los procedimientos expongan cada vez menos a las mujeres que son víctimas de situaciones de abuso. Por eso se establecieron los juzgados especializados, por eso se ha ido avanzando desde el Ministerio del Interior, desde el Poder Judicial, en no exponer a una mujer que denuncia, porque justamente atenta contra la misma denuncia. O sea, las mujeres van a dejar de denunciar, sobre todo porque en realidad se ven violentadas en reiteradas oportunidades por el sistema mismo. ¿Y un no y una insistencia pueden ser considerados abuso? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí. Que por lo menos es acoso, ¿no? O sea, si decís que no y te siguen insistiendo, o sea, está de menos que te pase eso. Y se tiene que respetar, ¿no? Porque yo creo que a los hombres no les pasa eso en general. Nunca escuché de un hombre que una mujer le insista tanto, o sea... También porque el sistema es eso, también construye que el hombre siempre tiene que decir que sí. También. Entonces también es como, o sea, pensar el problema hay que pensarlo desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, Sarao, sí, es verdad. Y siguiendo con el tema de las denuncias, estamos asistiendo a una gran cantidad de hechos de violencia de género y de denuncias, ¿no? de violencia de género. ¿Creen que se debe a un incremento de los hechos o a un incremento de la visibilización de la misma? ¿Carito? Sí, me parece que sí, que se visibiliza más. Pero también me gustó una parte que hablaba de la selectividad, ¿no? Porque el otro día salió un ministro cuando hubo un caso de violación a 2 mujeres por parte de la policía, y el ministro salió a decir que se sentía deshonrado. O sea, me pareció muy fuerte que lo que le cause una violación sea deshonra hacia él, horrible, hacia él y la institución, y en ningún momento habló de las mujeres. O sea, entonces ahí como que entiendo que hay cierta selectividad, porque... no se visibilizó eso. Tal vez por el cerco mediático y toda la cuestión. Pero sí de repente se visibilizan otras cosas que no son tan... Esto me pareció muy grave porque viene de un ministro, ¿no? O sea... Claramente algunos casos son más mediáticos. Claro. También es cierto que a ver, todos hoy tenemos un aparatito en el teléfono con acceso a internet y yo qué sé, somos todos fácilmente generadores de información y de noticias, ¿no? Entonces, si yo hoy vivo una situación y no tengo manera de canalizarlo y lo escribo en internet, y eso se hace público, y eso dependiendo de la persona que esté denunciando también, porque también es cierto que surgieron todas estas páginas en Instagram de varones de carnaval, ¿no? Y que a partir de ahí se desencadenó un montón más de páginas de políticos, de no sé, de los distintos espacios que habitan mujeres y que es cierto que habían situaciones de abuso hacia menores, como situaciones que probablemente estén más en el límite de las relaciones vinculares, que son complejas, ¿no? Y las dificultades a veces de comunicación que existen entre... Sí, se ha convertido tal vez en un poco, me da la impresión, ¿no? Una suerte de arma de doble filo. El tema de las redes sociales expone mucho, y si bien evidentemente uno no puede dar en redes sociales garantías como se pueden dar en un proceso judicial, más allá de todos los problemas que tiene la justicia, digo, no me refiero a eso, pero por otro lado tampoco se puede desconocer que más allá de eso ha tenido un efecto que se puede considerar indudablemente positivo, porque puso el tema de arriba de la mesa. El tema de Varones Carnaval, por ejemplo, hay un montón de gente que fue separada directamente de los grupos.
hace poco, por ejemplo, a un integrante de un conjunto de carnaval recibió una denuncia e inmediatamente fue separado por el conjunto. El resto del grupo, digamos, le ofreció, si se quiere, ayuda, no en el sentido de encubrir, sino si vos tenés un problema tenés que salir de esto, pero pusieron como garantías al asunto y me parece que ya no es como antes, ya no está permitido como antes bueno, sí es verdad que presenten la prueba, ¿no? Porque siempre era una difamación de una mujer sospechosa de... Creo que ahí, si bien estas páginas no generan garantías formales, si se quiere, como que en el promedio no queda claro, ¿no? O sea, probablemente en algún momento alguien va a tener que pagar injustamente, si se quiere, pero tampoco se puede sacar arriba de la mesa. Me parece que ha tenido un cierto efecto positivo. Sí, yo también pienso eso. También respecto a, por ejemplo, en el caso de los varones de carnaval, también el impacto que tuvo en los textos, ¿no? De carnaval. No sé si han tenido oportunidad de mirar carnaval. Sí. La mayoría de los conjuntos han tomado el tema feminista fuertemente, algunos nombrando incluso las situaciones de las denuncias que tuvieron propias, digamos. A veces uno piensa también que puede ser discursivo, puede ser también para el aplauso, digamos, como se buscan en otros temas, pero creo que también es una forma de poner a pensar a toda la sociedad, ¿no? El hecho de hacer un espectáculo público que toque esos temas, me parece que aporta eso, a tratar de reflexionarlo, ¿no? Eso está muy importante. Está bueno. Bueno, y como nos vamos a ir quedando sin tiempo, y esto está muy interesante, pero vamos a tener que hacer una parte 2 luego. Pero nos quedó una pregunta. ¿Cuáles son los nuevos problemas del feminismo y si mantienen la misma agenda o se ha actualizado? Para yo antes quiero capaz que, porque hoy Lorena planteaba respecto a la cuestión del PIT-CNT con la convocatoria del 8M y teniendo en cuenta que Carolina es una persona militante sindical, capaz que nos puede dar como un poquito de visión respecto al tema. Claro. ¿No? Le gusta la polémica a esta chiquilina. No, me parece genial. Vamos a tener que hacer un programa de 2 horas. Bueno, sí. Creo que sí. No, comentarles un poco que por primera vez en la historia de nuestro país se decretó lo que es un paro general, un 8M, un paro bastante criticado por mucha gente. Bueno, para las mujeres del movimiento sindical fue un logro, se decretó en el último congreso del PIT-CNT. Y fue un logro porque las mujeres también entendimos que necesitábamos un paro general y que era una herramienta que también podemos usar nosotras. Y con eso nos aseguramos que muchas compañeras pudieran parar. ¿Y cuál fue entonces precisamente la discordia, digamos, con otros movimientos feministas? Bueno, las discordias fueron, en primer lugar, fue porque lo asociamos nosotras a lo que fue el sí, al referéndum. Nosotros entendíamos lógico asociarlo, lo hacemos siempre lo hemos hecho con la ley de aborto, con la ley trans, con el no a la baja, con la lucha que se esté dando en ese momento coyuntural, siempre asociamos el 8M porque entendemos que nos implica y que somos parte de la sociedad y que ahora con el referéndum nos jugamos las mujeres un partido muy salado, ¿no? No había nada, o sea, nosotros lo resolvimos, o sea, en la en la Secretaría de Género del PIT-CNT, fue donde se dio toda la discusión. El paro fue totalmente organizado por mujeres. Y de mañana salimos de barriadas, estuvimos por toda la periferia de Montevideo y en el interior, porque a veces parece que hablamos de paros y se entiende como que fuera solo Montevideo. Hay gente que hablaba del transporte, como que ese era lo peor que nos podía pasar. Y en realidad, el transporte paró, se adhirió al paro, pero funcionó para que todos pudiéramos movernos ese día. Lo que planteaban, no sé bien qué colectivo, algún colectivo, era que pararan los hombres también. Sí. ¿Pararon los hombres? Los hombres pararon.
En algunos sindicatos. En algunos Eso sindicatos. dependía del sindicato. Claro, En cada algunos sindicato, no. Cada sindicato podía adherirse o no, o parar como desee. Eso siempre ocurre de esa forma. En algunos casos pararon todes, como por ejemplo en el Zunca. O sea, en el Zunca no tiene sentido que paren las mujeres porque paran 5, ¿no? Sí, O sea, claro. Entonces, bueno, o sea, de acuerdo a la posibilidad de cada uno fue como se realizó el paro, ¿no? y también creo que hay que mirarlo como un proceso histórico, ¿no? O sea, las mujeres feministas que militan en el movimiento sindical vienen luchando desde hace muchos años y han ido conquistando de a poquito. O sea, el año pasado fue un paro parcial a Sí. partir de las 18 horas. Y paso a paso se vienen generando conquistas, a veces no siempre entendidas por todo el movimiento feminista, es muy diverso. El movimiento feminista tiene, por eso no existe un solo feminismo, son muchos feminismos. Entonces me parece que tiene que ver con después la interpretación que se hacen de los hechos políticos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, da como para varios programas, ¿no? De esto. Nosotras encantadas. Fue un gusto tenerlas acá Seguro las volvemos a invitar. y haremos una parte 2 con otros temas, otras preguntas, porque nos quedaron bastantes preguntas colgadas para Sí, hacer. sí, quedaron Bueno, pila de podemos preguntas. invitar más gente también, así que Por supuesto. a Claro, por disposición. supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con este programa especial en el marco del Mes de la Mujer, marzo. Y tenemos ahora en estudios a Florencia Caballero Bianchi, dramaturga, directora, actriz, que parece que nos va a instruir un poco, porque, bueno, también la idea es poder hablar un poco de cultura. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andás? Hola. ¿Cómo bienvenida. están? ¿Andan bien? Bien. Bueno, así que Marto decía, dramaturga, directora y actriz. ¿Cómo fue el proceso? ¿Siempre quisiste ser actriz? Sí, más o menos. Yo quería ser modelo como las que modelaban los sábados y los domingos a las 7 de la tarde en Canal 12. Ay, Me acuerdo. Bueno, yo Ya perfilabas era una ahí. niña muy pequeña y yo quería eso. Y después me di cuenta que eran todas altas y extremadamente delgadas y yo siempre no fui delgada. Siempre fui más bien grande, gorda, y ahora lo puedo decir como con mucha más presencia porque ese proceso de deconstrucción lleva tiempo. Además, la deconstrucción es de todos los días y de todos los parámetros. La interseccionalidad de Rita Segato nos pesa a todos todo el tiempo. Bueno, no, pero en realidad también quise ser bailarina de ballet. La dificultad era más o menos la misma. Además, mi madre no quería llevarme a las clases de ballet. Se negaba desesperadamente a llevarme a las Parece que es clases de familiar ballet. eso del ballet, Sí, ¿no? sí, pero mi madre se negaba profundamente. Y en algún momento descubrí que quería hacer teatro. Creo que fue cuando estaba en el liceo y me dijeron que tenía buena voz. Me querían mandar a la escuela de declamación. Fue pasando. Después con el tiempo me di cuenta que había sido escritora desde que era una niña muy chica. Entonces, hice toda la carrera de teatro al santo botón. Bueno, no porque sí, actué durante varios años. A veces actúo, no siempre, a veces me dan ganas, a veces me dan menos No ganas. es lo que más haces. No es lo que más hago. Lo hice durante bastante tiempo, pero no es lo que más hago. Cuando empecé a escribir, se abrió como una compuerta. Empezaste a Y- escribir después de ser actriz. Sí, yo egresé de la EMAD, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, en el año 2009 y empecé a escribir en el año 2013. Ujú. Después de empezar una maestría en Teoría e Historia del Teatro. Ah. Fue un derrotero largo. En el año 2013 me aceptan casi de carambola en un seminario de dramaturgia del autor Sergio Blanco en la Comedia Nacional. Me aceptan porque presenté una escena y, no sé, les gustó la escena. Ay. Esa escena termina en mi primera obra. Y a partir de ese momento seguí escribiendo. Ahora estoy haciendo una maestría en dramaturgia, así que seguí escribiendo. Tuve la suerte de haber visto 2 de tus obras. Cheta está ambientada en la crisis uruguaya del 2002 y Verano en los 15 años de gobierno progresista. Se ve que hay una línea de guión con perspectiva social, de clase y de género. ¿Cómo es que el rumbo, ¿no? ¿Cómo es que la vida te lleva a desarrollar tus obras por ese camino? Bueno,
yo soy hija de una mujer política. Mi mamá se llama Eleonora Bianchi, fue presidenta de la vertiente artista, fue diputada. No tengo idea de cuántos trabajos tuvo mi madre. En la Intendencia en la Intendencia de Montevideo trabajó muchos años, en el Ministerio de Desarrollo también. Mi madre es un faro guía a lo largo de mi vida, ¿verdad? Su formación política y sus enseñanzas éticas como que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria, y convengamos que soy la hija de una familia de militantes. Pasé la mayor parte de mi infancia metida dentro de un comité de base. Comité de base. Eso te marca para siempre. Hay algunos autores que dicen que te alcanzan 2 o 3 años de tu infancia y tu primera juventud para tener material para escribir toda la vida, y hay otros autores que dicen que une, se pasa escribiendo la misma obra toda la vida. Yo creo que me siento muy identificada con ambas cosas. Estas cuestiones que tienen que ver... Pero no a todos nos sale escribir eso. No, claramente. Algunos tienen... Claramente el tema de la escritura viene ahí como desde algún lado, desde la obsesión probablemente. Mi interés por la política, porque para mí son temas políticos, para mí todo es político, lo social es particularmente político. La política entendida como un estudio del ejercicio del poder, que es una forma en la que nuestras sociedades se desarrollan, ¿verdad? La capacidad que tiene A de hacer que B haga otra cosa, ¿no? Y todos los vínculos que de allí decantan. Estoy citando a un autor cuyo nombre no recuerdo. Pero lo que es más interesante es que para mí todos los vínculos son vínculos de poder. A veces son vínculos más igualitarios, a veces son vínculos más horizontales y a veces son vínculos más verticales y jerárquicos. Y eso está en tus obras. Y eso aparece en mis obras todo el tiempo. A mí me interesa profundamente qué es lo que pasa con eso. En Cheta sucedía con 4 adolescentes que veían pasar una crisis económica y veían cómo esta crisis económica daba vuelta a sus vidas, y en verano estos 15 años de gobiernos progresistas, que yo creo que la mayor pregunta que tenemos para hacernos es en dónde estos ideales y estas luchas, estos derechos conquistados lograron trascender a la escala del pensamiento para pasar a formar parte del desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Yo creo que ahí es en donde podemos encontrar una de las claves de qué es lo que nos ha pasado, ¿verdad? ¿Realmente logramos en nuestras vidas cotidianas que esta agenda de derechos por la que tanto peleamos se manifestara de forma orgánica? ¿O en realidad seguimos vinculándonos de la misma manera y pasamos a ser personas que cargaban un celular más caro, ¿no? Me parece que es una pregunta interesante. ¿Existe una forma de hacer arte que sea apolítica? No. Existe una tendencia, ¿no? Hay como una discusión, hay Bueno, hoy en día la discusión esa me parece que no solo está en el arte, sino en todo, ¿no? Lo apolítico es como algo hoy en día que es una discusión que se da en todo. Pero creo que ella en las obras de teatro se expresa mucho, pero siempre, yo soy un poco más vieja acá, creo, de todos, pero la música, el teatro, el arte en general, siempre fue una expresión de la gente, de eso que ella decía, ¿no? Todo eso que ella contó recién de lo que quiso expresar en la obra Cheta, cuenta situaciones que la política es todo, como lo decía ella. Entonces, para mí no se pueden separar, pero vamos a que responda ella porque no sé por qué. Te salté arriba de la pregunta. Sí, no, imagínate que iba a dar un ejemplo. Las dos le saltamos. Dale el ejemplo, Dudó muchísimo. No era un ejemplo concreto. Fue un modo de generar conflicto sonoro. No, me encantó. Sí. No lo dejamos, hablando de relaciones de poder, lo censuramos. No hablemos de mayorías y de minorías acá adentro, justo en este programa. No, pero existe una tendencia como existen determinados artistas, también pasa, como bien decía Ale, en otras áreas, no solamente en el arte, que reivindican como una especie de estética neutra en el sentido político, ¿no? Es decir, no, yo en realidad esto es lo que me brota a mí, pero no tiene nada que ver, yo no me comprometo con nada, yo de eso no sé, lo mío es esto que está acá. Es un poco raro, ¿no? Porque es para comunicar cosas, tiene que ver con un tipo de lenguaje, con un montón de cosas, pero sin embargo... Es un poco difícil porque ¿qué está comunicando esa gente? Yo creo que lo interesante de ver es un imposible. El arte refleja nuestra vida, la cultura refleja nuestras vidas.
El arte forma parte de las culturas que generamos como seres humanos y como sociedades. Es imposible no verlo desde una perspectiva histórica. Es imposible, es realmente imposible. Si uno le quita todo su contexto, pierde una enorme parte de su sentido. No es lo mismo una cosa hecha hace 50 años atrás que una cosa que se está haciendo en este momento. Y no es lo mismo aunque sea la misma letra. Por ejemplo, en una obra de teatro, o por ejemplo, leer una novela del siglo XIX en el siglo XXI, vamos a tener claves para comprender qué es lo que estamos leyendo, que van a ser distintas. Entonces, acá lo interesante es, no existe desde mi punto de vista el arte no político. Cualquier manifestación que uno realiza de forma pública, que uno realiza para un grupo de gente y que además se completa en el imaginario de quien está mirando, como es el teatro o como es cualquier obra de arte, es imposible que no sea política. Entonces, convengamos que cuando yo digo que algo no tiene nada que ver con la política, generalmente lo que esa pieza está haciendo, sea de teatro, sea de música, sea una novela, sea lo que sea, es dándole continuidad al status quo. Y tiene algo que ver con todo eso que nos estabas contando ahora, que trabajes en teatro independiente, es teatro independiente, ¿no? Sí, independiente de independientes, porque acá el teatro independiente en Uruguay es una institución en sí misma. Yo trabajo por afuera incluso del teatro independiente como institución. Pero no es una decisión. A ver, dirigí a la Comedia Nacional también el año pasado, así que en realidad he trabajado en muchos ámbitos. A mí, mi independencia personal, lo que me provee es de la facilidad de poder desarrollar los proyectos que quiera con la cantidad de tiempo que realmente necesito. Por ejemplo, si vos haces una superproducción, generalmente tenés 3 o 4 meses de trabajo para ensayar. Yo puedo ensayar durante 3 años cuando estoy afuera, ¿verdad? Eso también implica que no tengo fondos para financiarlo, lo cual es importante aclarar. No tengo fondos para pagarle a la gente que trabaja haciendo arte. O sea, estamos a nuestros auspiciantes, no sé si están escuchando, pero por favor. Claro. Nosotros, las personas que trabajamos en el teatro independiente, no cobramos por nuestro trabajo, a menos que nada de lo que no saquemos de un borderó. Solamente el borderó es lo que vendemos. Eso te iba a preguntar. Vendemos en entrada. Nosotros vendemos entradas. Sí. Hay un 40% que va para el arriendo de la sala y un 60% que va para el grupo de teatro. Cuando trabajas de forma colectiva y cooperativa, que es como trabajamos nosotros cuando generalmente trabajamos en el teatro independiente, eso se reparte en la cooperativa de trabajo, en la cooperativa que generamos. Ahora, eso no tiene papeleo, no está registrado, no está reconocido como un trabajo. Claro. Entonces, estás abandonada al devenir del mercado capitalista en el que vos presentás la obra, ¿verdad? Sí, sigue sin haber lugar, digamos, para el arte en general en esta economía. Sí, a ver, yo tuve la suerte de ganar muchos fondos públicos. Esta última obra que hice ganó un fondo del Festival de Dramaturgia Uruguaya del MEC. Y además tiene un aporte importante y tuvo todo un seguimiento del Instituto Goethe. ¿A mal escrita? Me refiero a Verano. Ah, Verano. Verano. Tuvo un seguimiento del Instituto Goethe y la pudimos hacer como pudimos hacer Verano, con toda la escenografía que pudimos hacerla, gracias a los fondos. A los fondos del Ministerio de Educación y Cultura. Porque si no, la escenografía y todo eso corre por cuenta de ustedes. Exacto. Tenemos que pagarlo todo nosotros. Vamos a pérdida. O claro. sea, pagamos por trabajar. Es vocacional. Nosotros somos trabajadores especializados, además, son grados universitarios los que tenemos nosotros. O sea, estamos hablando, nosotros por suerte no aportamos a la caja profesional porque no somos parte de la Universidad de la República, pero en realidad nuestros títulos son títulos de una escuela de formación terciaria. Por suerte, ahora que estoy haciendo una maestría, creo que tampoco tengo que pagar en la caja, pero me daría mucho miedo esa instancia. Debería declarar el no ejercicio y mentir. Lo que pasa es que es difícil llegar a sacar esos fondos, ¿no? No hay muchos. ¿Cómo es? En realidad,
Hay varias oportunidades a las que se pueden aplicar. Hay algunos que pagan sueldos, incluso los fondos de la Intendencia de Montevideo y los fondos, creo que de la Intendencia de Canelones, que están saliendo ahora, contemplan el pago de sueldos del colectivo que está trabajando. Pero los otros no los pueden, o sea, es mucha plata. Son 6 personas trabajando durante 3 años. En este último caso, 6 personas trabajando durante 3 años de forma interrumpida, una pandemia en el medio. Pero si vos eso lo achicás a la cantidad de tiempo, y trabajamos un año y medio, como en cantidad de días todos juntos, 3 horas por día, 5 días a la semana, un año, ¿no? Nosotros repartimos ese tipo de trabajo en 3 años, entonces fue menos la cantidad de tiempo. Pero lo cierto es que es un trabajo. Cuando trabajé en la Comedia Nacional, hice esa obra que Lorena mencionaba recién, Mal Escrita. Nosotros trabajamos durante 2 meses y medio, 4 horas al día los actores y 6 horas al día yo. Los actores 4 horas al día ensayando, pero todo el resto del tiempo estudiando letra o trabajando sobre sus personajes. Tienen sueldos dignos porque son empleados municipales, y ahí tuve la oportunidad yo y tuvo la oportunidad el grupo de gente de diseño con el que trabajo también de tener sueldos dignos, pero eso no pasa todos los días, te pasa una vez cada un tiempo. Bueno, y en abril volvés a estrenar Verano. ¿El Sí. elenco es el mismo? Es exactamente el mismo elenco, se reestrena Verano en la Sala Victoria. Yo ya la vi, pero podés contarle a Marto, a Ale y a los oyentes de qué trata. Bueno, Verano se trata de su nombre. Verano es una obra sobre las experiencias que atravesamos todos los veranos. Generalmente son las experiencias por las que un grupo de amigues atraviesa durante 15 veranos de sus vidas. Acá es como que entramos en la parte más simbólica. Es una obra sobre estos 15 veranos y los vínculos que estas personas van desarrollando en ese tiempo, hasta que de repente todo se disuelve, ¿no? Verano habla sobre los vínculos interpersonales, habla sobre cómo esta cuestión que veníamos hablando al principio, sobre cómo podemos pensar en principios muy elevados, pero que en nuestras prácticas cotidianas esas cosas se ven corruptas por las actitudes que tenemos nosotras y nosotros mismos frente a las demás personas de forma absolutamente inconsciente a veces, ¿no? De maneras en las que no nos damos cuenta que eso está sucediendo, porque, a ver, fuimos criados por esta sociedad, no nos mudamos de planeta, seguimos viviendo acá. O sea que vamos a salir de la sala haciéndonos un par de preguntas. Vas a salir de la sala habiéndote divertido mucho, porque por suerte tengo un equipo de actores maravilloso. Muy divertido. Muy divertido. Recordando Muy esos profesionales veranos, esos veranos rochenses en la playa, las dunas, la arena. Es un poco autobiográfica Es un la poquito obra, digamos. No, a ver. Un poquito. En realidad, lo que sucede con la obra es que habla sobre una época de mi vida también. Que es la época de... Que además es una época que medio que compartimos, que es la época del verano con la familia que uno elige, ¿verdad? La época dorada. La época dorada. Que, bueno, sirve como metáfora para hablar de estos 15 años en los que yo viví esa primera juventud y el final de mi juventud, porque ya soy una persona adulta, y el final de mi juventud, y en cómo uno empieza a poder ver con distancia los mecanismos que tenemos para lograr vivir juntos. Son extraños y a veces son muy graciosos y a veces son terribles. ¿Y dónde la vemos? La van a ver en la Sala Victoria. Es una sala que está en Río Negro y Mercedes. Los viernes, sábados y domingos de las 2 últimas semanas de abril. Exactamente. Luego de turismo, entonces. Luego de la semana de turismo, ese viernes siguiente estrenamos. Ahora se me acaba de pasar la fecha. Ya vamos a buscar un almanaque. Ya lo van a buscar en el tecnología. almanaque. Vamos a estar ahí. Tenemos promociones para grupos de estudiantes, universitarios y liceales. Y, a ver, viernes 22. El viernes 22. El viernes Viernes 22. 22 Viernes estrena. 22 de abril. Bueno, A las allí 21 estaremos horas. todos. Y vamos a tener que ir. Van a tener que Vamos ir. a tener que ir. Sí, sí. Y después, Espero bueno, haberlos convocado. para la crítica, ¿no?
Y después, luego Críticos hacemos la en teatro. crítica. Ay, me acá, encanta, me encanta, me encanta, me gusta. O un mucho. brindis, por lo menos, después de la obra. Brindis, Bueno, también. Claramente. crítica, todo lo Estamos que invitados al brindis. Nos auto-invitamos al Estamos brindis. quieran. Ay, me encanta, me parece fantástico. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y mucha suerte con la obra. Muchas gracias. Chao. Bueno, y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Así nos vamos. Vamos a tener que saludar para irnos, por lo Sí, menos. porque- Y vamos Se a cerrar termina, este programa con la música de Andrés Rizzo, la canción que pasamos al principio. Vamos Sí, a pasar Conectados, toda la... Conectados se llama, tiene una linda letra, los invito a prestarle un poco de atención. A mí particularmente me gusta. Nos gustó a todos, por Nos eso la gustó a usamos todos, claro. de cortina del programa. Un saludo al Flaco, gracias por Muchísimas la canción. gracias Gracias por la canción. Recuerden, somos el colectivo Más Igualdad, nos pueden buscar en redes sociales, YouTube, con un poquito de ganas en Google, Más Igualdad, Más-Igualdad, nos buscan en Facebook, Instagram, Estamos en Twitter, todas las YouTube. redes. Y bueno, los invitamos a ser parte de esto. Y les mandamos un saludo, claro. Ay, tenemos al movilero y al padre de Tenemos familia del otro lado, allá Tenemos reclamando, no, mirá, Antonia saludando, chau Antonia. Chao, Antonia. El padre de familia no pudo llegar ahora, pero ya para el próximo lo tendremos acá. Bueno, pero estaba cuidando a su hija. Estaba cuidando a su hija. Pero Antonia Mejor dice que excusa estaba no muy puede tener. emocionada escuchándonos. Sí, se sentía de acá Sí. las Y expresiones el, de y el emoción. movilero parece que hizo entrevistas por ahí que después las tendremos que Y pasar. estuvo juntando vamos a tener que auspiciantes, escuchar. así que vamos a volver con fuerza, me parece. Sí, Capaz sí, que sí, tenemos sí. algo para darle a Florencia. Bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la Hasta la próxima. próxima. Familia.